Paz y bien, en este lunes de la tercera semana de Cuaresma, 20º día de nuestros ejercicios cuaresmales diarios. Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Esta frase con la que el general asirio, en la primera lectura de hoy, confiesa su fe después de haber sido curado, es la frase con la que todos nosotros podríamos también resumir nuestra existencia. Esta tendría que ser la experiencia a la que todos llegásemos en el camino de nuestra vida. Un Dios que a veces llega a nuestra vida de formas y por caminos desconcertantes. Un Dios que a veces llega a nuestra vida a través de situaciones que, según nuestros criterios humanos, no serían los normales, no serían los lógicos, no serían los racionales. Un Dios que aparece en nuestra vida para santificarnos y para llenarnos de su luz y de su verdad, aunque nosotros no entendamos cómo. Porque esto es lo que hace Dios nuestro Señor con todas las vidas humanas, las lleva por sus caminos, aunque ellas no sepan cómo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, a veces no son ni siquiera los caminos de las personas que han sido elegidas. A veces, para las mismas personas elegidas, los caminos de Dios son sumamente oscuros, sumamente extraños, no siempre son comprensibles. Esto es muy importante para nosotros, porque a veces podríamos pensar que las personas que han sido elegidas por Dios para hacer una grandísima obra en su vida, tienen realizados y escritos todos los puntos y comas de los planes de Dios, y no es así. También las personas elegidas por Dios para realizar una gran obra en su iglesia tienen que ir constantemente aprendiendo a leer lo que Dios nuestro Señor les va diciendo. En la primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de los Reyes, se nos habla de este general asirio que quiere ser curado, y para él, el ser curado tiene que ser una especie de grande manifestación, de gran poderío, y por eso se va con el rey, cuando se da cuenta de que el camino de Dios es distinto. No lo hace por su propio juicio, sino que es uno de sus esclavos quien le va a decir: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? La pregunta fundamental es si nosotros estamos aprendiendo a leer los caminos de Dios sobre nuestra vida. Si nosotros estamos aprendiendo a entender esas páginas que a veces son borrosas, que a veces son extrañas. Si nosotros estamos aprendiendo a conocer a Dios nuestro Señor, o siempre queremos que todos los planes estén escritos, que todos los planes estén hechos. Vivir junto a Dios muchas veces será vivir en incertidumbre, vivir en interrogantes. Vivir junto a Dios es vivir en continua pregunta. Y la pregunta es: ¿qué quiere, Señor? Si así es nuestro Señor, ¿por qué entonces tiene que extrañarnos que la vida de aquellos sobre los que Dios tiene unos planes tan concretos, tan claros, sea difícil? Si para ellos es costoso leer, ¿no lo va a hacer para nosotros? ¿Podemos nosotros pensar que no nos va a costar leer los planes de Dios? ¿Que no nos va a costar ir entendiendo exactamente qué es lo que Dios me quiere decir? Constantemente, para todos nosotros, la vida se abre como una especie de obscuridad en la que tenemos que ir realizando y caminando. No hay más Dios que el de Israel. Sabemos nosotros que Él es el único Dios y que por lo tanto Él es el único que nos va llevando a lo largo de nuestra vida por sus caminos que no son los nuestros. Estos caminos a veces coinciden, a veces pueden llegarse a entender, pero no siempre es así. Cada uno de nosotros en su vocación cristiana tiene un camino distinto. Si pensamos cómo ha llegado a cada uno de nosotros el conocimiento de Cristo, nos daremos cuenta que cada uno tuvo una historia totalmente diferente. Cada uno tuvo una historia muy particular.
y aún después de nuestro encuentro con Cristo, incluso después de que hemos llegado a conocerlo, la historia sigue una aventura. Y si nuestra historia no es una aventura, quiere decir que hemos hecho lo que estaba a punto de hacer el general asirio: marcharse. Marcharnos porque no entendimos los planes de Dios y preferimos manejarnos a nuestro antojo, manejarnos según nuestra comodidad. Nos marchamos pensando que a este Señor no hay quien lo entienda y perdemos la oportunidad de experimentar y saber que el único Dios es el Dios de Israel. Jesús, en el Evangelio de la misa de hoy, tomado del capítulo 4 de San Lucas, viene a recalcarnos precisamente que es Dios quien elige, quien se fija, quien llama y que es Él quien sabe por qué permite los caminos por los cuales nuestra vida se va desarrollando. Es Dios quien lo hace, no nosotros. El ejemplo de las muchas viudas que había en Israel y Dios se fijó en una, y el ejemplo de los muchos leprosos que había en Israel y Dios escogió precisamente a uno que ni era de Israel, es decir, que ni era del pueblo elegido, el pueblo de la promesa, nos deja muy claro que es Cristo el que manda. Nosotros tenemos que atrevernos a ponernos ante Dios con una sola condición, la condición de estar totalmente abiertos a su voluntad. De nada nos serviría conocer grandes personas, de nada nos serviría conocer grandes personajes si no aprendemos la lección fundamental que estas grandes personas vienen a dejarnos, la lección de estar siempre dispuestos a leer la letra de Dios, de estar siempre dispuestos a entender el camino por el cual Dios nos va llevando. Recordemos que Él sabe cuál es ese camino. Los que vivían en el mismo pueblo de Jesús rechazan el modo de ser de Cristo y lo que hacen es alejarse de su vida. Solamente se puede tener a Cristo cerca cuando se tiene el alma abierta. Cada vez que nuestra alma se cierra a la generosidad, a la entrega, a la fidelidad, a la disponibilidad, en ese momento nuestra alma está alejando a Cristo de nosotros. Qué serio es que pudiéramos ser nosotros los responsables de que Cristo no estuviese verdaderamente en nuestra vida. Qué serio es que pudiéramos ser nosotros los causantes de que nuestra vida estuviese vacía de Cristo. Hay que ser muy exigentes con uno mismo. Hay que tener una gran disciplina interior que a veces nos puede faltar. La disciplina que nos hace en todo momento seguir el camino concreto con el cual Dios va marcando nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a entenderlo? Solamente vamos a estar dispuestos a entenderlo si hay en nuestra vida la característica que hay en todas las personas que quieren verdaderamente encontrarse con Dios, y es estar sediento de Dios, el que da la vida. Estar sedientos de Él es el único modo que va a haber para que nuestra alma encuentre siempre y en todo momento, a través de las circunstancias, de las personas, de los ambientes, de las dudas, de las caídas, de nuestras debilidades, a Dios. Si realmente somos tal y como lo dice el Salmo 41, que es nuestro salmo responsorial de la misa de hoy. Como un venado que busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. El alma que tiene sed de Dios pasará por lo que sea, estará en obscuridades, tendrá dificultades, caídas, miserias, pero encontrará a Dios y Dios no se apartará de él. Podrá encontrarse con el Señor, no importa por qué caminos, pues esos son los caminos del Señor y Él sabe por dónde nos lleva. Lo único que importa es tener sed de Dios, una sed que es lo que nos autentifica como personas de cara a nuestros hermanos los hombres, de cara a nuestra familia, de cara a nuestro ambiente, de cara a nosotros mismos. No es cuestión de entender las cosas, no es cuestión de saber que mi vida tiene que estar realizada, manejada y ordenada de determinada manera, sino que es cuestión de tener sed de Dios. El alma que tiene sed de Dios
va a permitir que sea Dios quien le realice la vida. Y el alma que va a realizarse apartada de Dios significa que no tiene verdaderamente sed de Dios. Podrá hacer muchas cosas, podrá ser un magnífico organizador en la iglesia, podrá ser un excelente en exponer un tema o dar un mensaje de Dios. Incluso podrá ser una persona de gran consejo espiritual, pero si no tiene sed de Dios, no estará realizando la obra de Dios. Ahora, veámonos a nosotros mismos en nuestra organización, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestra vocación cristiana y rasquemos un poco, a ver si en nuestro corazón hay verdaderamente sed de Dios. Si la hay, podemos estar tranquilos de que estamos en el camino en el que hay que estar. Podemos estar tranquilos de que estamos en la ruta en la cual hay que ir. Podemos estar tranquilos porque tenemos en el corazón lo que hay que tener. No tendremos que tener miedo, porque esa sed de Dios irá haciendo que la luz y la verdad de Dios se conviertan en nuestra guía hasta el monte del Señor. Es un camino que requiere estar dispuestos en todo momento a querer entender lo que Dios nos pide. Estar dispuestos en todo momento a no apartar jamás de nuestro corazón a Jesucristo y a mantener siempre viva en nuestro corazón la fe del Dios que da la vida. Y es así como llegamos al mejor momento de nuestros ejercicios cuaresmales diarios, donde le hablas a Dios de lo que hay en tu corazón. Te dejo para este momento el canto gregoriano Attende Domine. Y el propósito cuaresmal para el día de hoy es: hoy leerás el Salmo 139. Yo soy Fray José Leiva y que el Señor te dé la paz.